Hola familia, qué gusto poder estar conectado una vez más con ustedes, compartiendo la palabra del Señor, esta hermosa reflexión que Dios tiene para cada uno de nosotros, y donde vamos a ver la tercera parte de las bienaventuranzas, que es parte de la enseñanza que Jesús compartió en el Sermón del Monte. Así que quiero que desde ya tú puedas estar buscando en las Escrituras el libro de Mateo, capítulo 5, que es el capítulo que estamos usando para esta primera parte del Sermón del Monte, y vamos a estar leyéndolo a continuación. Pero antes vamos a orar al Señor para que Él tome el control de todo lo que va a ser ministrado en nuestros corazones, para que sea abierto nuestro entendimiento y Dios pueda hablar a nuestras vidas directamente. Amén. Así que oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú otra vez nos enseñas acerca de los principios que mueven tu reino, acerca del deseo de tu corazón, de que cada día más nos parezcamos más a ti, podamos reflejar que somos hijos del reino y que podamos, Señor, a través de nuestra forma de vivir, vivir vidas dichosas, alegres, gozosas y plenas en este mundo, para que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, motívanos a cambio, motívanos a crecer en ti y a poder reflejar que somos parte de tu reino. Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra. Te pedimos que haga cabida en nuestros corazones y que vamos también ponerla por obra y en práctica. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Así que, como te decía, estamos leyendo el capítulo 5 del libro de Mateo y vamos a leer ahora los versículos del 9 al 12. Y estos versículos dicen de la siguiente manera: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya nos están restando solamente dos de los últimos principios que mueven a los hijos del reino de Dios y que son parte de estas bienaventuranzas. Como bien te decía, eran 8 las bienaventuranzas que Jesús compartió con las personas, con esa audiencia que le acompañó en este monte, donde Él compartió estas diferentes enseñanzas, principios, instrucciones para vivir vidas como verdaderos participantes del reino del Señor, aquí en la tierra, y que posteriormente viviremos también por la eternidad junto con nuestro Dios. Y estos últimos dos principios son el principio de el ser pacificador y de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Y son los que vamos a ver a continuación. Y también tener un pequeño resumen, un pequeño análisis final de lo que significaron estas bienaventuranzas para nosotros. Si puedes recordar bien, estamos viendo durante los domingos con nuestro pastor el fruto del Espíritu. Y estas bienaventuranzas son muy semejantes al fruto del Espíritu, están muy relacionadas entre sí. Ninguna está por sobre la otra, ni la invalidan, sino que se complementan. Vemos que el fruto del Espíritu es consecuencia directa del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas y haciendo que nuestro espíritu sea como el de Cristo. Pero aquí vemos a través de estas bienaventuranzas cómo Dios nos impulsa a tener un carácter como el de Él y nos llama dichosos, felices, gozosos, bienaventurados. Es una felicitación para aquellos que actúan de esta manera, porque tendrán vidas que agradan a Dios, pero también vidas que sean agradables en lo social, en lo comunitario. La primera semana que compartía este mismo mensaje en su primera parte, hacía una pregunta: ¿cuántos quisieran tener vidas dichosas? ¿Cuántos quisieran tener una buena relación con sus pares? ¿Cuántos quisieran ser agradables a los ojos de los demás? Bueno, aquí Jesús está entregando 8 consejos para que vivamos no tan solo vidas que agradan a Dios, sino que vidas que agradan a los que están a nuestro alrededor. Dado en un último desafío, que es la octava bienaventuranza, que nos lleva también a pensar que no siempre le vamos a agradar a todos, pero aún a pesar de eso, si tenemos un carácter como el que el Señor nos impulsa a tener,
vamos a poder también agradar a Dios y agradar a los demás. Así que, a través de estos dos últimos principios vamos a ver nuestra última relación con los que están a nuestro alrededor y cómo también a través de esto reflejamos el Evangelio y reflejamos en aquello que creemos. Y por eso la primera de estas últimas dos bienaventuranzas es para los pacificadores. Esto de ser pacificador ha estado muy en boca durante los últimos meses, quizás el último año, no tan solo en el proceso de la pandemia, sino que también en el proceso de lo que nuestro país vivió como el estallido social. Se ocupó mucho esta palabra, ser un pacificador. Dentro de nosotros, de la iglesia, también se ocupó como aquel que tenía una posición neutral o el que no necesitaba vociferar su postura con respecto a lo que estaba sucediendo socialmente. Bueno, ser pacificador es mucho más que eso. Es mucho más que mantener una posición neutral o es mucho más que no generar conflicto. Es buscar la paz. Eso hace un pacificador. Es aquel que intenta por todos los medios posibles que agradan a Dios alcanzar el común acuerdo, la paz que Dios ofrece y hacer que todas las partes puedan llegar a un beneficio común. Pero todo es orientado a que podamos vivir vidas que sean llevaderas los unos con los otros. Pero vamos a ver en detalle qué significa esto de ser pacificador. Primero, todo cristiano, según esta bienaventuranza, está llamado a ser un pacificador, tanto fuera de la iglesia, en lo que es la comunidad, como dentro de la iglesia. Durante toda la enseñanza bíblica de Jesucristo que Él hizo a los apóstoles, Él instruyó sobre el concepto de la paz, sobre resolver los conflictos, sobre la comunión los unos con los otros. Inclusive es sorprendente que la paz y el corazón limpio, el corazón puro o lo que respecta a la santidad están tan increíblemente vinculados que la bienaventuranza que antecede a esta es la de los limpios de corazón. Y hay un pasaje de la Escritura que habla sobre esto. Hebreos 12, 14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la que nadie verá a Dios. También me gusta otro pasaje de la Escritura que está en Romanos 12, 18 que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí el Señor es como que en el concepto coloquial nos dijera: te he pasado la pelota, la responsabilidad la tienes tú. Es decir, depende de ti y depende de mí que haya paz. No podemos decir: es que aquí no hay paz. Es que no se puede llegar a acuerdo con esta persona. Es que no podemos arreglarnos porque la condición o las situaciones no lo permiten. Bueno, Dios nos está diciendo: ¿sabes qué? En cuanto de ti dependa, si es posible, si está en tus manos hacer algo, busca la paz. Y es algo que como cristianos nos ha costado poder desarrollar. Tendemos a imponer a algunos la postura. Quizás te ha pasado, quizás has tenido tal pasión por un pensamiento, por una postura, que has intentado que ésta se imponga sobre los demás. Y puede ser que estés en lo correcto. Puede ser que lo que estás pensando, lo que Dios ha puesto en tu corazón, sea efectivamente lo que está también en su corazón. Pero si había algo que Jesús tenía, era que sabía comunicar lo que había en el corazón del Padre a través de su boca. La gente se maravillaba de su doctrina. Y hay que decirlo, Jesús era a veces fuerte para hablar. Era muy crítico en ocasiones. Jesús decía las cosas tal cual eran. No las maquillaba para que sonaran mejor, pero Él era verdadero, Él era genuino. Y algo importantísimo en la vida de Jesús, lo que Él predicaba era también visto en su testimonio. Había consecuencia, había una relación entre lo que hacía y lo que decía. ¿Somos consecuentes como cristianos? Entonces, para poder obtener paz, y para poder hablar y que la gente escuche lo que tenemos que decir, debemos vivir vidas consecuentes. Debemos poder manifestar en nuestra forma de vivir también lo que creemos, lo que profesamos y aquello en lo que pensamos. Tiene que haber consecuencia, tiene que haber relación.
Si no la hay, solamente van a ser palabras, van a ser vagas y probablemente sean rechazadas por los demás. Pasó eso. En el estallido social se vio que muchos se levantaron para dar una opinión. Muchos tenían algo que decir. Pero sentí de parte de Dios por momentos decir que aun cuando había mucho que decir, Dios estaba buscando que por momentos la iglesia guardara silencio. Porque ya iba a llegar el momento en que teníamos que hablar. A veces somos presurosos o rápidos para decir algo y no pensamos las cosas y menos paz producimos. Y sí, la paz viene como consecuencia del actuar de Dios mismo. No es que tú o yo logremos que se pueda gestar o gestionar la paz, pero sí somos promotores de la paz de Dios. Sí podemos hacer que se produzca la paz con nuestra forma de actuar. Qué importante que Proverbios, y lo mencionaba la semana pasada, con una respuesta blanda vamos a hacer que la ira se apacigüe, que la ira se baje, mitigue. Qué importante que es cuando nosotros damos una respuesta que hace que todo se calme, el otro ya no va a tener con qué discutir. Entonces, puedes tener una opinión, puedes tener algo que decir, pero si lo decimos con las palabras correctas, con el corazón correcto, con la intención correcta y por sobre todo, antes haber orado al Señor para pedir su dirección, créeme que vas a hacer que haya paz aún en medio de una situación en la que no se ve cómo encontrar una salida. La paz que es producto de Dios viene también por la forma en que nosotros actuamos. Y Romanos 12, 18 nos dice, si depende de ti, haz todo lo posible por estar en paz con los demás. Dicen muchos que este estallido social no se ha acabado. ¿Sabes qué me impresiona? Que la gente hoy que está en desacuerdo con algo, ahora no opina. Ahora destruye y se siente con el derecho de destruir. Se siente con el derecho de violentar, de pasar por sobre el otro. Cree que por estar de acuerdo tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer. Hoy día estamos bajo una sociedad que no tiene respeto de nada, que no tiene respeto ni por la vida del otro, que celebra cuando al otro se le produce un daño, se le produce alguna mitigación, pero él, si me hizo daño a mí, se lo merece. Ese es el concepto hoy día social. Qué triste es como, por ejemplo, las personas celebran que a Carabineros de Chile les sucedan cosas catastróficas, porque ellos han sido tan malos que se lo merecen. Ese es el concepto general. Qué lamentable. Qué lamentable es que la gente que está en desacuerdo con una acción tenga que recurrir a incendiar algo o a destruir algo, porque es la única forma en que me escuchen. No hay paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque hay falta de Dios. Pero también hay falta de paz y falta de Dios porque hay falta de una iglesia que tome el lugar que tiene que tomar. Faltan pacificadores. Faltan aquellos que tengan una respuesta blanda. Falta aquellos que tengan una opinión concisa, precisa, directa, pero que por sobre todo esté respaldada por Dios. Que no sea nuestra opinión, sino que sea la palabra de Dios usando nuestros labios para hablar a los demás. ¿Cuántas luchas, cuántas disputas, cuántos pleitos haríamos que sean totalmente destruidos si nuestra forma de hablar, si nuestro mensaje tuviera la actitud y la acción correcta? Qué importante es que tomemos el papel que merece en toda esta situación. Los pacificadores entonces van a entender que esto es un proceso de la obra de Dios y el objetivo de la paz es Dios mismo, porque Él es el autor de la paz. Incluso, ¿sabes qué me impresiona? Que el verbo usado en este pasaje para hablar de los pacificadores o de esta bienaventuranza es el mismo que utiliza el apóstol Pablo para poder describir la obra que ha sido hecha por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Me gusta mucho cómo lo expresa Colosenses 1:20 y este pasaje dice de la siguiente forma: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estas palabras como por medio de él reconciliar o haciendo la paz
no hacen más que describir el carácter de Cristo y por consecuencia describir el carácter que tú y yo debemos tener como hijos del reino de Dios. Me gusta esto. Aquí está el desafío. Si Jesús mismo se planteó que a través de Él pudiera reconciliar a los que estaban lejos y hacerlos nuevamente cercanos, y por medio de sí mismo hacer la paz, arreglar la situación de aquellos que habían ido contra el Padre, de aquellos que habían infringido las normas, infringido la ley, y Él mismo se había puesto un medio para arreglar la situación. Eso mismo nos habla de lo que deben hacer hoy los pacificadores. Los pacificadores se ponen en medio de la brecha. Los pacificadores buscan zanjar el conflicto. Los pacificadores usan el por medio de para que la relación de los que están lejos se vuelva cercana. Inclusive en la fe y en el Evangelio. Qué importante es que entendamos que este es un rol que la iglesia debe cumplir. ¿Te acuerdas de ese desafío de 2 Corintios 5:20 que dice que es como si Dios rogase a través de nosotros mismos a las personas para que se vuelvan a Él, para que se reconcilien con Dios? Me gusta mucho ese pasaje. De hecho, quiero leerlo para ti. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros mismos somos representantes de Dios para hacer que aquel que no cree, que aquel que está lejos, que aquel que se ha apartado, vuelva a los brazos de su Creador, reconciliándose con Él. ¿Te das cuenta que nosotros, a menor escala claramente, estamos cumpliendo con la misma labor que cumplió Jesucristo al hacer que otros se reconcilien con Dios a través de la palabra de vida que tú y yo entregamos? Esa es la labor de los pacificadores. Esa es la función que debemos nosotros cumplir. Así que por eso no es difícil comprender que la bendición particular de esta bienaventuranza es ser llamados hijos de Dios. Así que los pacificadores en efecto buscan hacer lo que su Padre hace, que es amar a los demás, tener misericordia, tener bondad, actuar de esa manera. El enemigo se va a caracterizar siempre por ser un alborotador, por generar conflicto, pero Dios ama la reconciliación. Y es mediante ahora sus hijos, mediante tu vida, mediante mi vida, que Él busca reconciliar a los demás consigo mismo. Otra de las cosas relevantes con respecto a la paz y a ser pacificador es que la paz de Dios no es una paz que pudiera ser alcanzada a cualquier precio. De hecho, Cristo hizo la paz con nosotros a un costo muy, pero muy alto. Exactamente el precio de la sangre de Jesucristo. Así que de la misma manera, pero como te lo he dicho, a una escala mucho menor, solamente vamos a hallar la verdadera paz si nosotros también damos un costo importante. ¿Sabes que la obra de aquel que vive en mentira, es decir, paz cuando no lo hay? Habló sobre esto Jeremías. Jeremías 6:14 dice, y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, y no hay paz. Aquí estamos hablando de una paz barata. A veces promover la paz va a costar algo importante en nosotros. Quizás va a costar humillación, quizás por momentos va a costar un dolor momentáneo, quizás va a requerir tiempo o va a requerir nuestra atención. Probablemente tengamos que perdonar o ser perdonados. Quizás necesita nuestra restauración. Pero lo que hacen los pacificadores es ser llamados a gestar la paz a través de sus propias vidas. Asumen como esto un desafío propio. Y el problema es que una paz barata, una paz sin costo, una paz que no tiene valor, se obtiene también a través de un perdón barato. ¿Sabes qué? Me impresiona que hoy día la sociedad ocupe la frase o el refrán, perdón, pero no olvido. La semana que pasó recién la escuché. Perdón, pero no olvido. ¿Sabes qué? Los pacificadores, los que reconcilian,
perdonan y no recuerdan más las ofensas o el pecado. De hecho, así mismo lo hace el Señor. Isaías 43, versículo 25 dice, yo soy el Señor, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si el Señor mismo no recuerda más nuestras faltas, si Él no trae a memoria todo lo que hemos hecho y lo borra por completo, ¿por qué nosotros sí nos acordamos de las faltas que hemos perdonado supuestamente? ¿Por qué las traemos otra vez a memoria? ¿Por qué usamos la frase, ¿te acuerdas que hiciste esto? Pero la otra vez, pero tú en cambio hiciste esto otro. ¿Por qué enrostramos el pecado? ¿Por qué? Y es distinto a encarar el pecado cuando es necesario. ¿Por qué lo sacamos otra vez? ¿Por qué lo traemos a memoria? ¿Por qué traemos heridas antiguas cuando recordamos lo que el otro ha hecho y que decimos haber perdonado? Si tratamos a los demás de esta forma, si buscamos una reconciliación parcial, si pensamos que después de la falta podemos nosotros aún pensar y recordar lo que el otro nos ha hecho, estamos hablando de una reconciliación parcial, no de una reconciliación total. Y eso es que no representamos a Cristo totalmente. Y si no representamos a Cristo totalmente, no podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta de la consecuencia? Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que se parecen a Cristo y son como Cristo, porque si son como Cristo, podrán ser llamados hijos de Dios. Si no nos reconciliamos, si no buscamos la paz, si no buscamos enmendar las situaciones con los demás, no reflejamos a Cristo y no podemos ser llamados hijos de Dios. El segundo principio, importantísimo, y el último, se nos habla acerca de los que padecen persecución por causa de la justicia. Pudiera ser un poco extraño que Jesús en este mismo punto relacionara en la parte que antecede a los pacificadores con los que ahora son perseguidos. Perseguidos por la obra de la reconciliación, por esta experiencia misma de buscar la paz, pero ahora en un ambiente de hostilidad. Pero, sin embargo, por mucho que nos esforcemos por hacer la paz con otros, no vamos a poder tener paz con todos. No vamos a poder ser agradables a todos. Van a haber personas que van a rehusar vivir en paz con nosotros. Así que podemos nosotros tener esta frase para el oro. No todos los intentos de reconciliación tendrán éxito. Vamos a tener conflictos. Vamos a tener disputas. Vamos a estar en desacuerdo con otras personas. Y esos desacuerdos van a generar rencilla, de las que nosotros no podemos ser parte. Pero aquí se nos está hablando de la persecución por causa de la justicia, por causa de creer en Dios, por causa de profesar no una religión, sino que una forma de vida que tiene una relación constante y continua con Dios. ¿Sabes que algunos se van a tomar incluso la iniciativa de oponerse a nosotros? De denigrarnos, de calumniarnos. Y esto no va a ser por nuestras debilidades o por nuestra forma de ser, sino que por causa de la justicia, como dice el versículo 10, incluso por causa de Jesús, como dice el versículo 11. Entonces, podríamos hacernos la pregunta, ¿de qué trata esta persecución de la que Jesús está hablando? ¿Cuál es la razón de esta persecución? Bueno, la persecución en sí está hablando no de lo que nosotros creemos ser, de lo que opinamos, sino que está hablando de una colisión, de una lucha entre dos sistemas de valores que no se pueden reconciliar entre sí. Y lo que debemos tener en claro directamente es que la persecución no es por lo que somos nosotros mismos, no es por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de vestir, por lo que comemos o por las actitudes que tenemos. El conflicto aquí es con el reino de Dios que representamos. Como hijos de Dios, representamos al reino de Dios. Y son sus principios, los principios que mueven el reino, el rey que gobierna este reino, al que nosotros representamos, es el que genera conflicto y por ende persecución. Así que la persecución será por nuestro pensamiento con respecto al valor que Dios, por ejemplo,
le da a la familia, a la vida, a la verdad, a la santidad espiritual, a las decisiones que agradan a Dios, pero que finalmente el mundo rechaza. Por eso el versículo 11 repite nuevamente la bienaventuranza, pero ahora nos va dando un poco más de detalles. Y nos dice que es un honor ver en nuestras vidas los vituperios y ser vituperados. Eso significa ser hostigados, amenazados, ser rechazados. Incluso es un honor para el Señor ser perseguidos. Me gusta mucho cómo entendieron este honor los discípulos. En el libro de Hechos se nos relata de que comenzó a haber persecución en contra de la iglesia que entregaba el mensaje. Una iglesia que había adoptado este concepto de proclamar el Evangelio de Jesucristo en todo lugar. Y qué importante y qué necesario era que hubiera persecución para que el Evangelio saliera de Judea, saliera de ese centro religioso y se pudiera expandir a otros lugares. Por consecuencia, el Evangelio llegó a Samaria, llegó no tan solo en Jerusalén, sino que llegó a Judea, llegó a otros rincones de Israel, llegó a otras naciones, a otras regiones. Ejemplo de ello mismo el apóstol Pablo. Qué importante es que hubiera persecución para que el Evangelio creciera, para que otros que no habían escuchado el Evangelio pudieran escucharlo. Pero en medio de esa persecución, en medio del oprobio, en medio de las situaciones que increíblemente producían daño, la opinión de los discípulos con respecto a lo que vivían era la de sentirse honrados. Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y esto nos deja como, ¿qué? ¿Cómo van a sentir gozo o alegría por ser rechazados, por hablar mal de ellos, por ser totalmente destruidos en el concepto que tenían los religiosos de ese tiempo con respecto a ellos? Imagínate gente que hablaba mal de ellos, que pensaba mal, que los había maltratado, que los había amenazado de muerte, y ellos sintiéndose dignos, gozosos por esa dignidad de haber sido considerados para padecer por causa del nombre de Jesús. Eso es algo que en nuestro tiempo parece no tan solo anecdótico, sino que también loco. ¿Quién pudiera sentirse gozoso por ser rechazado? Pero la verdad es que es un honor representar el reino. Y representar el reino va a traer como consecuencia que seamos rechazados. Quizás no a la escala de los discípulos. Y quién sabe con el tiempo cómo se dan las cosas. Hoy día ya los cristianos, los seguidores de Cristo, estamos siendo rechazados en muchos aspectos. Hoy día es impresionante como ver ciertos grupos políticos que están diciendo tenemos que sacar a Dios de la Constitución, tenemos que sacar a Dios del himno nacional, porque es una afrenta contra nuestra forma de, o nuestro estilo de vida. Y pensar que muchos tildan a los cristianos como enfermos mentales, y lo han dicho personas políticas sumamente públicas. Es impresionante cómo eso a pequeña escala está creciendo y estamos siendo rechazados por muchos. Pero tenemos que mantenernos firmes en nuestro amor a Dios y en cómo representamos a Cristo frente a los demás. Es interesante pensar que Jesús incluye la frase: digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Existe una diferencia muy grande entre que calumnien por nuestra forma de vivir en Cristo y que calumnien o hablen de nosotros hablando verdad. ¿De qué se trata todo esto? Si hablaran de ti mal porque vives una vida que agrada a Dios, no hay nada contra ti que pueda dañarte, porque tienes el respaldo de Dios. Pero si hablan mal de ti o de mí por la forma en que vivimos y desagrada esta forma de vivir a Dios, y la gente está hablando de la verdad, es decir, de lo que ve de nosotros, de cómo desprestigiamos o de cómo mal actuamos con respecto al Evangelio, es distinto. Tiene que ser, si vivimos este vituperio, si vivimos esta persecución, a través de mentiras. Por eso el apóstol Pablo dice que no tengan nada que decir de nosotros, que no haya ninguna opinión verdadera
mala sobre nosotros. Tenemos que tener cuidado en nuestro testimonio, en nuestra forma de vivir. Así que, ¿cómo Jesús realmente espera que nosotros los cristianos reaccionemos a la persecución? El versículo 12 tiene la respuesta. Nos dice, gozaos y alegraos. Esto no se trata de desquitarnos con los demás, como lo haría un no creyente, o de ponernos de mal humor, o autocompadecernos. Incluso no se trata de sonreír fingidamente con tal de generar cierto rechazo en el ofensor o ofenderlo con nuestra risa o con nuestra burla, sino más bien es sentirnos realmente alegres, dichosos, honorables, como si a través de Dios mismo experimentáramos el honor concedido por Dios de ser usados para la persecución. ¿Por qué? Porque en parte nuestra recompensa es grande en los cielos. Es decir, podemos perderlo todo aquí en la tierra, pero ganarlo todo en el cielo. Y segundo, porque es una señal de autenticidad. Porque asimismo dice este versículo 12, como ejemplo, persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Es decir, un verdadero creyente va a ser perseguido por su fe. Tu opinión con respecto a asuntos morales que hoy día la sociedad rechaza va a causar la persecución. Si hoy padecemos rechazo, persecución, generamos este clima adverso, podemos sentirnos parte de este grupo selecto, de esta genealogía noble que también fue rechazada. Lo hicieron contra muchos antes que nosotros, lo harán también con nosotros. Y durante este último tiempo y estos últimos años que se nos vienen, esto probablemente pueda ir incrementando, pero debemos mantener fiel y firme nuestra fe. Y me llama la atención que esta, la octava bienaventuranza, es la única de todas las bienaventuranzas que tiene una bendición doble y que como consecuencia elija como premio el dar o obtener el reino de los cielos. Qué interesante. Así que todo esto me llevó a pensar en un ejemplo que pudiera graficar la persecución, el oprobio, el rechazo en nuestro tiempo. Hace un tiempo pude tener la dicha de leer un gran libro que se llama El precio de la gracia, de un autor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Y él fue un pastor alemán en tiempos del nazismo, cuando Hitler, entre el año 41 y 45, 1941 al 1945, hizo esta ideología que sacudió completamente al mundo. Y en medio del nazismo él se opuso absolutamente a esta filosofía, a esta ideología política y cultural. Y esto le llevó como alemán a ser incluido dentro de la lista de los que participaron o fueron parte de los campos de concentración, de los que sufrieron el dolor de los campos de concentración. Él fue tratado al igual que los polacos, que los judíos, que aquellos que eran rechazados por este régimen, y él fue torturado, él fue maltratado, su familia fue perseguida y maltratada, y finalmente fue ejecutado. Días antes de que liberaran a todos los presos que pudieron ser liberados, porque muchos otros murieron, de uno de los campos de concentración en donde él estuvo. Ahora, durante esa estadía ahí en la cárcel, él pudo escribir este libro, El precio de la gracia, y muchos otros que son prácticamente ejemplares maravillosos de la fe cristiana, de interpretaciones bíblicas que son muy, muy sorprendentes y enriquecedoras. Y él, en medio de esta situación, vivió la persecución, el oprobio. Pero ¿sabes qué? Lo impresionante de él es que dijo que él disfrutó como nunca antes pensó disfrutar la gracia y la misericordia de Dios. Él pudo darse cuenta del amor de Dios aún en medio de esa situación. Hubiera tenido quizás otro desenlace esta historia, pudo haber sido liberado, pero Dios tenía un propósito con él en ese lugar. Ministró muchas vidas, cientos de vidas en ese lugar. Fue el lugar que Dios permitió que él tuviera para seguir siéndole útil en la obra. Para nosotros quizás ese no sea un final feliz, pero para él lo fue, y para Dios cumplió un propósito.
los pacificadores, los que sufren por causa de la persecución, obtienen dicha porque ambos cumplen propósitos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a cumplir con los propósitos de Dios? ¿Estás dispuesto a ponerte en las manos de Dios para ser usado por Dios? Y para que en medio del conflicto tú traigas paz. Y para que en medio de la persecución tú te mantengas firme como un estandarte. Y puedas tú también ser luz para los demás y ser un ejemplo de estabilidad en medio de la opresión. Quizás sabes que muchos que están creciendo en la fe nos vean a ti y a mí que quizás somos un poco más maduros para ver cómo reaccionamos. Porque ellos están viendo cuáles son los pasos que van a seguir. Tenemos que levantarnos como ejemplo. Si eres alguien que ya tiene experiencia en la fe, más testimonio y más se nos demanda. Es una de las cosas que en el último tiempo me ha enseñado mucho el pastor Oscar. A los que más hemos crecido y más conocemos, más se nos demanda. A los que más se nos demanda, debemos ser ejemplo para los demás, en fe, en fidelidad, en amor, en misericordia y en todos estos atributos que promueve las bienaventuranzas y por tal el sermón del monte. Así que el máximo honor está en padecer la persecución, producto de representar el reino que decimos que es parte de nosotros. En general, las bienaventuranzas atienden los aspectos de la vida personal directamente relacionada con Dios, con los aspectos domésticos de la vida, con los aspectos generales de nuestra vida en comunidad. Y para todas ellas necesitamos tener en común este carácter que tuvo también Cristo y que promueven valores como el perdón, como el amor, la misericordia, la gracia y la bondad. El ser bienaventurado también significa tener la aprobación de Dios y encontrar en nosotros mismos una realización como seres humanos que cumplen con el diseño de Dios. El cristiano bienaventurado se va a encontrar siempre en conflicto con los valores del mundo que el mundo quiere imponer, porque los valores de Dios son muy distintos a los que el mundo hoy día está moviendo, por la forma de vivir, por la forma de actuar, por la forma de que pensamos o que enseñamos. Pero finalmente Jesús felicita a aquellos que al mundo le producen lástima y llama bienaventurados y dichosos a aquellos que el mundo rechaza. Así que la pregunta es, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿Eres de los bienaventurados del Señor o eres de los que son parte del sistema? Actuemos de esta forma para que reflejemos a Cristo y puedan decir de nosotros, no tan solo Dios, sino que los que están a nuestro alrededor, ellos son hijos de Dios. Quiero orar contigo ahora y pedir a Dios que produzca esto en nosotros y nos desafíe a poder vivir las bienaventuranzas en nuestras vidas. Padre Celestial, te amo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por tus sabios consejos para nuestra vida. Quiero Señor que nos muevas a nuevos niveles en los que podamos reflejarte en nuestra forma de vivir. Que a través, Señor, de esta enseñanza de las bienaventuranzas podamos nosotros actuar con un sentido de paz, buscando ser pacificadores en medio del conflicto y con un sentido de tranquilidad, confianza, seguridad en medio de la persecución. Ayúdanos, Señor, a vivir y manifestar estas dichas en nuestras vidas y con ello obtener tu respaldo y tu bendición para nosotros. Gracias, Padre Celestial. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Quiero bendecir tu vida, como siempre lo hago. Le doy gracias a Dios por este espacio y porque tú has podido ser parte de él. Queremos dejarte cordialmente invitado para el día de mañana a las 11:45, donde tenemos nuestro bloque infantil, y a las 5 de la tarde, donde compartimos con nuestros pastores una celebración maravillosa para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. Que seas muy bendecido, que tu familia sea muy bendecida, sigue cuidándote, Dios tiene el control de todo, Él es el que nos cuida, nos protege y el que tiene cuidado de todo lo que nos hace falta. Así que seas muy bendecido y que la paz de Dios esté contigo. Chao.